El hocicón, diario pobre pero honrado, presenta el libro El Código de Curación por el Dr. Alexander Lloyd y Dr. Ben Johnson. Aquí haré un pequeño resumen sobre de qué se trata este libro. Bueno, el Código de Curación. Lo interesante es que muchas personas, médicos y personas con doctorados, afirman que la enfermedad está relacionada con un tipo de energía corporal. Por ejemplo, vemos a Albert Einstein. Él dice, toda materia es energía. Simon Kirlian, de la Unión Soviética, dice, todos los organismos vivos emiten un campo de energía. Harold Url, de la Universidad de Yale, dice, el campo energético lo inicia todo. Murray Gell-Mann, premio Nobel, el año 69, de la Universidad de Stanford. La química corporal está gobernada por campos de quantum celular. George Crail, fundador de la clínica Cleveland, dice, las enfermedades han de ser diagnosticadas y prevenidas mediante la valoración de su campo de energía. El premio Nobel en el año 37, el húngaro Albert Szent-Györgyi, dice, tratar a los seres humanos sin el concepto de energía es tratar a materia muerta. Bueno, veamos. ¿Qué es lo que la industria farmacéutica no quiere que usted crea? Todos sabemos que la industria farmacéutica tiene más dinero, poder e influencia, más de lo que podemos imaginar. Bueno, las frecuencias han venido utilizando en el campo de la curación desde los años 20 y 30, con el nombre de Royal Ramon Rife, que mostró notablemente que los pacientes de cáncer, utilizando solamente frecuencias, en realidad fue el descubridor de la forma de pasar de una a otra frecuencia. Inventó un tipo de microscopio capaz de lograr una potencia de 30.000. Esto décadas antes de que se inventase el microscopio electrónico. Bueno, antes de él no existía ningún microscopio alguno que lograse una potencia superior a los 100. Y no obstante, sus brillantes hallazgos parecían constituir una amenaza para algunos, ya que su laboratorio, con todos sus archivos, ardió misteriosamente. Además que se le atacó como científico. A pesar de ser uno de los científicos más brillantes del siglo XX, murió en la ruina. Bueno, vamos a ver. Si vemos el tratamiento estándar en el cáncer, se trata de matar las células cancerígenas. Esto se hace a través de radiación o con la quimioterapia. Ambos tratamientos funcionan de una forma muy parecida, es decir, destruyendo las células. Pero las células cancerígenas actúan y metabolizan de una forma notablemente parecida al resto de las células del cuerpo. Y estas células cancerígenas aprenden rápidamente a defenderse de la quimioterapia, de la radiación, y son mucho más elásticas y resistentes que las células normales. Bueno, la quimioterapia funciona de la siguiente forma. Destruye el ADN de las células, que se divide con rapidez, ya que, como hemos dicho, las células cancerígenas se dividen muy rápidamente. Y desafortunadamente son las células de su sistema inmune que son las que experimentan una excesión más rápida. Bueno, las células blancas de la sangre, que son las células inmunes, pero también permite de nuevo la ayuda a conseguir una mayor comprensión de importancia que representa el daño de las células inmunes. Si usted le preguntara a un oncólogo si la quimioterapia va a eliminar todas las células cancerígenas, la respuesta sincera sería que no,
Si tiene suerte, aproximadamente el 80% de las células cancerígenas, pero siempre quedarán otras. Bueno, ahora, si la quimioterapia no mata todas las células cancerígenas, ¿quién mata el resto de las células? Ya que quedarían un 20% después del tratamiento. Bueno, si el sistema inmune no puede poner freno y matar ese 20% que queda de las células cancerígenas, uno se muere de cáncer. Ahora, lo irónico es que la quimioterapia destruye también esas células. Al final no existe ningún producto sintético hecho por el hombre que pueda curar el cáncer. Es el sistema inmune el que tiene que concluir el trabajo. Hay muchos médicos que se han hecho famosos por curar el cáncer, pero en un análisis definitivo siempre el sistema inmune es el que realiza la curación. Es decir, el sistema inmune se vendría siendo la auténtica estrella del éxito del tratamiento. Ahora, es interesante saber que el estrés es causado por una falta de energía. Vamos a ver, toda enfermedad y todo malestar está causado por una deficiencia de energía a nivel celular, lo que se podría llamar síndrome de fatiga crónica, que es un diagnóstico relativamente nuevo. La medicina convencional ha menospreciado, negado y lamentablemente diagnosticado equivocadamente a estas personas enfermas durante décadas. Vamos a explicar qué es lo que sucede a nivel intracelular cuando se produce en estado de carencia energética, como es el caso del síndrome de fatiga crónica. Hay una deficiencia energética en la base, es decir, hay una deficiencia energética en toda enfermedad. Cuando las células se ocluyen para conservar la energía corporal, el oxígeno no entra en la célula ni tampoco logra entrar el oxígeno. Entonces los nutrientes y la glucosa, que constituye el combustible de la célula, y las centrales energéticas de la célula se van agotando, y estas pequeñas centrales energéticas reciben el nombre de mitocondrias. Bueno, ya sabemos, por ejemplo, hace muchos años que las infecciones en la parte respiratoria son de origen viral, y a pesar de eso se prescriben muchos antibióticos, y sabiendo que no hay ningún efecto sobre el virus. Ahora, lo que hacen los antibióticos eliminan las mitocondrias, y hay un estudio publicado que demuestra que las mujeres que han recibido 8 más dosis de antibióticos antes de los 18 años experimentan un notable incremento en el cáncer de pecho. El último descubrimiento realizado por David Sinclair en el año 2007, patólogo de la Facultad de Medicina de Harvard, fue aislar una proteína que activa los genes que conservan sanas las mitocondrias. Y dice, lo que estamos intentando hacer es descubrir los procesos naturales que pueden retrasar el envejecimiento y tratar enfermedades como las cardiopatías, el cáncer, la osteoporosis y las cataratas. Pero habría que también hacer una relación al hipotálamo. El hipotálamo del cerebro envía aproximadamente 911 señales a otras partes del cuerpo cuando se presenta una emergencia, y el organismo necesita prepararse para defenderse de esta emergencia. Ahora, si dicha emergencia no existe, encontramos que hay una situación de tensión, y esas frecuencias se vuelven destructivas en lugar de ser defensoras. Y aquí es a donde entra el código de curación, que transforma las frecuencias destructivas de energía en otras que sean saludables. Ahora, el código de curación vendría siendo la única forma que puede desaparecer el problema
eliminando estas frecuencias de energías destructivas, haciendo que el hipotálamo deje de enviar esas 911 señales que uno debería enviarlas, que las células estresadas se abran y que se permita al sistema inmune realizar el trabajo de sanación por el cual fueron diseñadas. Ahora, otra cosa que es interesante de saber es que en las facultades de medicina de la Southwestern, en la Universidad de Stanford y Harvard, se han hecho varias investigaciones que indican que es el tipo de recuerdos celulares lo que podría ser la pieza que falta del rompecabezas de la salud y de la curación, ya que estas investigaciones hechas en la Universidad Southwestern afirman que el futuro, la mejor esperanza para las enfermedades incurables, podrían bien radicar en una forma de curar los recuerdos celulares y que el potencial está justamente ahí para muchas curaciones permanentes. Ahora, el hecho de que nuestros recuerdos constituyen el mecanismo de control de nuestra salud ha constituido el fundamento de la psicología durante el último siglo. Esta idea se vio científicamente demostrada cuando los jóvenes que regresaron dañados de la Segunda Guerra Mundial, aunque no habían sufrido físicamente o no estaban físicamente heridos, se decía que padecían neurosis de guerra. Y fue la primera vez que pudimos ver cuando de la mente puede enfermarnos físicamente. El hablar de los recuerdos puede hacer pensar que aquí hay una terapia y que nos obligaría a sumergir nuevamente en este tipo de conflictos. Pero con el código de curación no tendría la necesidad de hacerlo. Ahora, para obtener una curación permanente y duradera es necesario que cure sus recuerdos celulares destructivos. Todos tenemos recuerdos en nuestra vida que están marcados por la ira, la tristeza, la confusión, la culpa, y la lista sería muy larga. Pero resultaría absurdo que cualquiera de nosotros guardase todo eso en su interior y no pagase un precio por ello, ¿cierto? Bueno, ¿y cuál es el precio? Es nuestra salud. Ahora, necesitamos curar el origen de nuestro problema y no simplemente los síntomas. Porque si uno cura solamente los síntomas, es probable que el problema vuelva y no lo podamos sanar. El origen del problema que uno quiere cambiar es el recuerdo celular destructivo. Ahora, ¿cómo podemos hacer? Es decir, cada problema conocido lleva un estrés. Cualquier mecanismo que se proponga a tratar el problema resulta contraproducente. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo y nuestra mente tienen presente una serie de cosas que han de hacerse cada día y poseen una cierta cantidad de energía para poder hacerlas. Ahora, las cosas que tienen que hacerse, hay un tengo que, un necesito que o un quiero que. El tengo que sería la respiración y el latido cardíaco. Y el necesito que son cosas como la digestión, la función intestina, la regeneración sanguínea y el funcionamiento inmunológico. El quiero que son cosas como el trabajo reparador, el resolver los viejos recuerdos destructivos, etc. Ahora, si se reduce la energía que dispone el organismo, entonces las cosas que están en esta lista tienen que recortarse. Ahora, el doctor John Sarno, catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York, dice que las enfermedades y los malestares crónicos de los adultos están causados por la supresión de los recuerdos celulares destructivos. Es decir,
Este proceso de supresión crea un estrés constante hasta que finalmente algo termina por romperse. Y él dice que habría que cuidar esos recuerdos y no suprimirlos. Habría que arreglar esas cosas y el resultado sería obtener una buena salud. Pero, ¿qué significaría la curación? ¿Y qué significaría esto de la memoria celular? Que el recuerdo almacenado están en las células y las células están en nuestro organismo. Porque durante muchos años la ciencia creyó que los recuerdos se almacenaban en el cerebro. Y la ciencia o los científicos trataron de determinar qué parte del cerebro era y llegaron a existir muchas partes cerebrales, pero a pesar de esas mutilaciones los recuerdos seguían intactos, aun cuando los recuerdos pueden ser estimulados desde diferentes zonas cerebrales. Por ejemplo, los recuerdos placenteros surgen cuando se estimula el centro del placer. Pero la respuesta puede encontrarse por primera vez cuando la cirugía inició el sistema de trasplante de órganos, ya que hay muchos casos documentados en los que personas que recibieron trasplante de órganos han empezado a tener los pensamientos, sentimientos, sueños, personalidad e incluso los anhelos y caprichos de los donantes. Y actualmente son muchos los científicos que están convencidos de que los recuerdos se almacenan en las células de todo el cuerpo, sin que estén localizados en un sitio particular. Los recuerdos celulares hacen resonar frecuencias energéticas destructivas y crean estrés en el organismo. En la Universidad Southwestern, en la Facultad de Medicina, se realizó un estudio en el año 2004, en septiembre, que decía que el mecanismo de control de la curación del cuerpo muy bien pudiera ser el recuerdo celular, y no solamente para los humanos, sino también para los animales y las plantas. Bueno, ¿qué se encontró en su laboratorio para poder llegar a afirmar esto? Se descubrieron que los recuerdos celulares del cuerpo así también marcha la salud de ese cuerpo. Si una persona que tenga un recuerdo celular destructivo se verá obligado a enfrentarse a ello, incluso si se encuentra en circunstancias favorables. Por el contrario, con recuerdos celulares saludables una persona puede enfrentarse satisfactoriamente a situaciones que le sea desfavorable. Y la analogía que utilizaron estos investigadores fue que los recuerdos celulares son como pequeñas notas recordatorias que le dicen a la célula lo que tiene que hacer, y solamente cuando los recuerdos celulares son destructivos, esas notas envían a las células mensajes erróneos. Ahora, el doctor Bruce Lipton dice que ese mensaje erróneo que se le envía a la célula es que adopte una postura de estrés cuando no debiera hacerlo, y lo que produce en el organismo una respuesta de estrés. Estos mensajes erróneos quedan incrustados en la memoria celular, que conforman la mente consciente e inconsciente, juntamente con los centros de control del cerebro. Bueno, la conclusión que llegaron estos investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad Southwestern fue publicada en el Dallas Morning News, y que el futuro de la curación de las enfermedades y de todos los malestares que actualmente se consideran incurables muy bien puede encontrarse en un modo de sanar la memoria celular. Ahora, estos recuerdos celulares y mensajes erróneos son lo mismo que aquello a lo que se refería Salomón hace 3.000 años. Es decir, son los problemas del corazón fuente de todos los demás problemas que nosotros podemos tener en nuestras vidas: relaciones, éxitos, fracasos. El Instituto HeartMath ha venido haciendo varias investigaciones mundiales sobre estudios que analizan este fenómeno.
Introdujeron en un tubo de ensayo ADN de una serie de sujetos, de personas, a los que se les pidió que sostuvieran dicho tubo en la mano. Después se les dijo que pensaran en cosas ingratas, que tuvieran recuerdos dolorosos. Y una vez hecho esto, los investigadores examinaron el tubo que contenía ADN y comprobaron que éste se había dañado. Seguidamente pusieron el mismo ADN en otro tubo de ensayo, le pidieron a los individuos de la prueba que volvieran a tenerla en la mano y que pensaran en cosas gratas y placenteras. También se dio en este caso cuando analizaron el ADN y descubrieron que habían experimentado una mejoría. Entonces, la activación de ciertos recuerdos parece dañar el ADN, mientras que si se activan recuerdos saludables, se le puede sanar. El doctor John Sarno, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York, y sostiene que los padecimientos crónicos y otro tipo de enfermedades están causadas por sentimientos de ira, de rabia, que se hayan reprimidos en la mente inconsciente. Dice, usted no sabe que alberga esos sentimientos porque no es consciente de ellos, afirma. Esa ira y esa rabia están enraizadas en nuestra memoria celular. Son lo mismo que encontró en el Instituto Hartmann, que dañaba el ADN cuando hicieron los experimentos. En el 2005, en el programa Good Morning America, Charles Gibson entrevistó a la doctora Lonnie Seitzer del Hospital Infantil de la UCLA, que también fue producido por el USA Today y el ABC Evening News. Este estudio fue llevado a cabo en la UCLA, donde los investigadores descubrieron que las enfermedades crónicas que padecían ciertos niños podían estar causadas por la ansiedad que manifestaban sus padres. Es decir, el estrés de los padres creaba recuerdos celulares destructivos que terminaban manifestándose en los niños en forma de estrés. En conclusión de su estudio, Charles Gibson hacía notar que parecía que las enfermedades crónicas de los niños podían estar causadas por factores psicológicos y no físicos, con la cual estaba de acuerdo la doctora Seitzer. Así que entonces podemos decir que una pregunta que uno puede hacerse después de haber leído estos resultados del estudio realizado en este instituto: ¿puedo tener pensamientos agradables y curar mis recuerdos celulares adversos? Bueno, la respuesta sería no, porque existen mecanismos en la mente inconsciente que protegen esos recuerdos impidiéndoles ser curados. Y ahí es donde entra el código de curación. Bueno, eso sería por hoy. Muchas gracias y les recomiendo el libro. Esto solamente fue una pequeña introducción.